¿Y si la respuesta que llevas semanas buscando ya está a un susurro de distancia? Detente un momento y piensa, no hablo de una idea vaga, ni de un pensamiento que cruza la mente como una nube pasajera, sino de una dirección precisa que el cielo ya tiene escrita para ti. La mayoría vive ahogada en ruido, mensajes, opiniones, temores, y no logra escuchar esa voz que, como Isaías 3:0-21 declara, dice claramente, este es el camino, andad por él. La clave no está en pedir más señales, sino en aprender a afinar el oído espiritual. Cuando los sentidos se saturan de estímulos, el corazón se vuelve incapaz de discernir lo divino. Hoy vamos a hablar de cómo limpiar ese canal, cómo reconocer la diferencia entre un pensamiento propio y un susurro del espíritu, y cómo preparar tu vida para recibir instrucciones que no solo aclaren tus decisiones, sino que cambien el rumbo de tu historia entera. La Escritura nos muestra repetidamente que Dios no es un Dios de confusión. Él no se deleita en dejarte perdido, atrapado en un laberinto sin salida. Al contrario, su naturaleza es guiar. El problema surge cuando nuestra atención está secuestrada por el miedo o la prisa. El profeta Elías, por ejemplo, buscó la voz de Dios y experimentó un terremoto, un fuego y un viento fuerte, pero Dios no estaba allí. Solo después vino un silbo apacible y delicado, un Reyes las 7:12 de la noche. Esa imagen revela un principio poderoso. La voz que cambia tu vida no suele llegar con estruendo, sino con la suavidad de un susurro que requiere silencio interior. Por eso, uno de los pasos más cruciales para recibir dirección divina es aprender a reducir el ruido, no solo externo, sino también el interno, las preocupaciones que repites en tu mente, las heridas que no has sanado y las opiniones que te atan a la indecisión. Cuando Dios habla, sus palabras no generan confusión, sino convicción. Esto significa que incluso si la instrucción parece desafiante o contraria a tu lógica, lleva consigo una paz profunda que actúa como sello de autenticidad. Un ejemplo claro es el llamado de Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Génesis 12:1. Humanamente, esa orden carecía de detalles prácticos, pero estaba impregnada de la certeza de que Dios mismo acompañaría cada paso. Así es como opera la voz del Señor. No siempre revela el mapa completo, pero sí la siguiente dirección. Aquí es donde muchos tropiezan, porque quieren la ruta completa antes de dar el primer paso. Sin embargo, la fe se alimenta de obediencia progresiva. Si no caminas con la luz que tienes ahora, no recibirás la que sigue. Para entrenar tus oídos espirituales, necesitas 3 disciplinas: quietud, palabra y obediencia. La quietud rompe con el hábito de reaccionar impulsivamente a cada circunstancia. Te enseña a esperar, a dejar que el agua turbia de la mente se asiente para que puedas ver el fondo. La palabra, por su parte, actúa como calibrador, te permite reconocer si lo que escuchas concuerda con el carácter y los principios de Dios. Ninguna voz que contradiga la Escritura proviene de Él, por más dulce que parezca. Finalmente, la obediencia confirma la conexión. Cada vez que respondes al susurro divino con acción, tus oídos se vuelven más sensibles y tu discernimiento más preciso. Sin obediencia, la voz de Dios se convierte en eco lejano. Con obediencia, se transforma en un diálogo continuo, pero hay un obstáculo que no podemos ignorar: la saturación emocional. Cuando tu corazón está cargado de ansiedad, ira o resentimiento, tu espíritu se vuelve opaco. Es como intentar captar una señal de radio con interferencia. Aquí entra el trabajo de rendición. Rendir no es resignarse, sino entregar lo que te está bloqueando para que Dios lo purifique. Filipenses 4:6-7 nos recuerda: por nada estéis afanosos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esa paz es el ambiente donde la voz de Dios se amplifica. Sin ella, lo más probable es que confundas su voz con tus emociones. En este punto, quiero que reflexiones: ¿cuántas decisiones en tu vida fueron guiadas más por la presión del momento que por la convicción divina? No se trata de culparte, sino de reconocer que hay un patrón que puede cambiar. Dios no habla para impresionar, sino para guiar.
y su dirección siempre busca alinearte con tu propósito eterno, no solo resolver un problema temporal. Por eso, escucharle es más que un ejercicio espiritual, es una estrategia de vida. Muchos oran pidiendo respuestas, pero viven acelerados, sin espacio para escuchar. Otros buscan confirmación en todo, menos en la intimidad con Él. Hoy, la invitación es a invertir el orden. Primero silencio, luego escucha, y finalmente acción. Hay momentos en que la respuesta de Dios será un sí claro, otras veces, un no rotundo, y en otras ocasiones, un espera. Esta última es la más difícil de aceptar, porque el corazón humano quiere cerrar capítulos rápido. Sin embargo, el espera de Dios no es demora, sino preparación. Mientras tú sientes que el tiempo se detiene, Él está moviendo piezas que tú no ves. En ese proceso, la clave no es la impaciencia, sino la confianza. Recuerda que el tiempo de Dios es perfecto, y si no lo entiendes ahora, lo comprenderás cuando veas el cuadro completo. Ahora, vamos a aterrizar esto en algo práctico. Si quieres afinar tu oído espiritual, establece un espacio diario, aunque sean 10 minutos donde tu única agenda sea escuchar, sin peticiones, sin distracciones, solo disposición. Lleva un cuaderno y escribe lo que percibas. No todo será de Dios, pero con el tiempo y la palabra como filtro, empezarás a identificar patrones, frases, imágenes o convicciones que se repiten y que confirman su guía. Este hábito, simple pero constante, ha cambiado el destino de hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia. Para cerrar, quiero recordarte que no estás intentando forzar a Dios a hablar. Él ya está hablando. Lo que necesitas es ajustar tu frecuencia para captar lo que Él dice. Tal vez hoy, la respuesta que llevas semanas buscando ya está a un susurro de distancia. Y si decides detenerte y escuchar, descubrirás que esa voz no solo te dirá qué hacer, sino que te llenará de la certeza de que no caminas solo. Ahora es tu turno. Silencia el ruido, abre tu corazón y permite que el cielo marque tu próxima dirección. Porque cuando Dios habla, no solo ilumina el camino, también te da la fuerza para recorrerlo. A veces, la vida te coloca en un punto donde el reloj parece moverse demasiado rápido y cada segundo que pasa se siente como un peso en el pecho. No es una simple elección entre dos caminos, es un momento en el que sabes que, si no actúas ahora, algo se cerrará para siempre. Moisés lo vivió de forma radical cuando llegó al borde del Mar Rojo. Atrás, el ejército de Faraón con su furia y su poder. Delante, un muro inmenso de agua imposible de atravesar. No había margen para días de oración tranquila ni para largas reuniones buscando consejo. La urgencia de ese instante quemaba, y sin embargo, en medio de esa presión, la voz de Dios rompió el ruido. Extiende tu vara y divide el mar. Esta es la esencia de las decisiones urgentes. No siempre hay tiempo para entender todo, pero sí para obedecer. En tu vida puede que hoy haya algo así, donde Él ya no es opcional, y cada segundo que pasa está moldeando tu futuro espiritual. El peso de una decisión urgente no está solo en lo que eliges, sino en lo que dejas atrás al elegir. Moisés no solo levantó la vara, dejó atrás la idea de volver a Egipto, dejó atrás la falsa seguridad de lo conocido, dejó atrás la posibilidad de buscar un tercer camino inexistente. La urgencia te empuja a cerrar puertas con determinación. Y aquí es donde muchos fallan, dudan, analizan en exceso, esperan la certeza total antes de dar el paso. Y esa espera les cuesta la oportunidad que el cielo estaba abriendo. Dios entiende tu urgencia, porque Él mismo ha diseñado momentos en los que la única manera de ver su poder es decidir en el instante. La fe en esos segundos no es una fe de biblioteca, es una fe de campo de batalla, donde lo invisible se vuelve más real que lo tangible. No es fácil, pero es en esa presión donde tu alma aprende a escuchar con precisión. A veces, la urgencia revela quién o qué tiene tu oído. El pueblo de Israel gritaba de miedo, la lógica decía que rendirse era más sensato que morir ahogados, y sin embargo, Moisés escuchó otra voz. En tu momento de decisión rápida, habrá voces compitiendo por tu atención, miedo, recuerdos de fracasos pasados, opiniones ajenas,
incluso tus propias emociones gritando. Pero en esa mezcla, Dios sigue hablando, no con histeria, sino con una autoridad que corta el caos. Y aquí hay algo real que debes entender: la urgencia no significa confusión. La urgencia de Dios siempre viene con una dirección clara. El desafío es silenciar todo lo demás para reconocerla. Cuando la urgencia viene del cielo, aunque el tiempo sea mínimo, la instrucción trae paz en medio de la velocidad. Esa paz no es ausencia de nervios, sino certeza de que el paso que das está alineado con un propósito eterno. Hay un peligro real en esperar demasiado, en decisiones que no admiten demora. El enemigo sabe que el tiempo es un arma. Si consigue que pospongas lo que Dios dijo ahora, podrá llenarte de dudas hasta que pierdas la fuerza para actuar. En el Mar Rojo, unos minutos más de indecisión y el ejército egipcio habría alcanzado a las familias, destruyendo no solo vidas, sino generaciones enteras de promesas. La presión del momento no era solo sobre Moisés, era sobre la historia completa de Israel. Por eso, tu decisión urgente no es solo sobre ti, está conectada con personas, con destinos, con puertas que afectarán a otros que quizás nunca conocerás. El cielo ve ese panorama completo, y por eso insiste en que no postergues. Si Dios te ha puesto en una encrucijada ahora, es porque algo mucho más grande que tu propia historia está en juego. No todas las urgencias vienen con un milagro instantáneo como respuesta, pero todas traen una revelación profunda. Cuando Moisés extendió la vara, el mar no se abrió en un suspiro. La Escritura dice que un viento fuerte sopló toda la noche, hasta que el camino quedó listo. Esto nos enseña que decidir rápido no siempre significa ver el resultado al instante. A veces, la decisión es el disparo inicial, y luego viene un proceso acelerado por la mano de Dios. Esto es clave para tu vida hoy, que no confundas urgencia con inmediatez del resultado. Si el cielo te está empujando a decidir, hazlo, aunque la manifestación tarde horas, días o meses, porque el retraso no será por tu indecisión, sino por un movimiento divino que está preparando un camino seguro. La obediencia rápida es tu parte. El milagro a tiempo es la parte de Dios. Hay momentos en los que, aunque tu corazón quiere escuchar a Dios, tu interior está tan cargado de ruido que la voz del cielo parece lejana o incluso ausente. Ese ruido no siempre es externo, muchas veces nace de adentro: miedo que te aprieta el pecho, ansiedad que corre más rápido que tus pensamientos, enojo que arde como fuego y no se apaga. Y mientras todo eso se agita en tu interior, la dirección divina parece nublarse. Santiago 1:20 nos recuerda algo clave: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto significa que el estado emocional en el que te encuentras puede ser un filtro distorsionado que no deja pasar la claridad de lo que Dios quiere decirte. No es que Él haya dejado de hablar, sino que el ruido interno se ha vuelto tan alto que apaga la frecuencia de su voz. Dios sabe que la calma interna no es un lujo, sino una necesidad espiritual. Antes de guiar tus pasos, Él quiere aquietar tu alma. La Biblia nos muestra esto una y otra vez. Cuando Elías huía al desierto, agotado, con miedo y decepción, no escuchó a Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Reyes 7:11 de la noche -12. Ese pasaje nos enseña que la voz divina se revela muchas veces en medio de la quietud, y que las tormentas emocionales internas pueden impedirnos reconocerla. No se trata de fingir que no sentimos, sino de llevar esas emociones ante Dios para que Él las ordene, las sane y nos devuelva el equilibrio que permite escuchar. Cuando el corazón está dominado por la ira, la ansiedad o el miedo, es como si intentaras mirar un paisaje a través de un cristal empañado y lo que ves es real, pero no lo ves con claridad. Este empañamiento emocional puede hacer que confundas tus deseos con la voluntad de Dios o que interpretes sus silencios como abandono. Y eso es peligroso, porque en ese estado es fácil tomar decisiones apresuradas o incluso alejarte de lo que Dios realmente quiere para ti. Por eso, antes de buscar dirección, hay que permitir que Él limpie ese cristal interior. Jesús lo expresó cuando dijo: la paz os dejo,
mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Juan las 2:27 de la tarde. La paz que viene de Él no es ausencia de problemas, sino la estabilidad interna que te permite oír con nitidez incluso en medio de la tormenta. Piénsalo así, si estás en medio de un mar embravecido, el oleaje y el viento pueden impedirte escuchar incluso a alguien que está cerca, pero si las aguas se calman, incluso un susurro se vuelve claro. De igual manera, la dirección de Dios no se impone a gritos, es suave, firme y precisa, pero requiere un corazón dispuesto y silencioso por dentro. Por eso, muchas veces el primer paso no es preguntar, ¿qué hago, Señor?, sino decir, Señor, calma mi interior para que pueda escucharte sin distorsión. Un error común es pensar que las emociones intensas invalidan tu fe o que sentir miedo o enojo significa que estás lejos de Dios. No es así. Jesús mismo experimentó angustia profunda en Getsemaní. Pablo admitió que en Asia fueron sobremanera cargados más allá de nuestras fuerzas. 2 Corintios 1:8. La diferencia es que ellos no dejaron que esas emociones dictaran su rumbo. Las llevaron a la presencia de Dios y se fortalecieron ahí. Esto es clave, no se trata de reprimir lo que sientes, sino de no dejar que eso se convierta en tu brújula. Cuando permites que la ansiedad sea tu consejera, la prisa toma el lugar de la fe. Cuando dejas que la ira sea tu motor, el juicio se nubla y las palabras de Dios pueden sonar distantes. Cuando el miedo dirige tus pasos, terminas huyendo de lo que en realidad podrías conquistar con su ayuda. Por eso, la invitación de Dios es clara: estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Salmo 4:6-10. La quietud no es pasividad, es la postura espiritual que te permite alinear tu oído con la voz correcta. Tal vez hoy estás buscando una respuesta urgente, tal vez llevas días pidiendo una señal y no la ves. Es posible que no sea silencio divino, sino interferencia interna. Y aquí está la buena noticia: ese ruido no es invencible. Dios puede aquietar tus emociones, darte descanso y restaurar tu claridad. El Espíritu Santo tiene la capacidad de traer un orden interno tan profundo que incluso los pensamientos que parecían incontrolables se alinean bajo su paz. Una práctica espiritual poderosa es la entrega consciente, decirle a Dios exactamente lo que estás sintiendo, sin filtros ni discursos religiosos. Puedes orar así: Señor, esto es lo que hay en mi corazón. Miedo, enojo, confusión. No puedo calmarme por mis propias fuerzas, pero tú puedes. Ayúdame a ver desde tu perspectiva. Esa honestidad no aleja la voz de Dios. Al contrario, abre el espacio para que su luz penetre en tu mente y su paz en tu alma. En la Escritura, muchas de las grandes direcciones de Dios llegaron después de un momento de calma intencional. Moisés recibió instrucciones claras en medio del silencio del monte. Samuel oyó su nombre en la quietud de la noche. Daniel recibió visiones después de tiempos de oración y ayuno que aquietaban su interior. Y Jesús mismo se apartaba a lugares solitarios para orar antes de tomar decisiones clave. Esto nos enseña que, si queremos una guía divina clara, debemos crear intencionalmente momentos donde el ruido interno no tenga la última palabra. También es importante reconocer que el enemigo conoce el poder de la paz interior. Por eso, una de sus estrategias más sutiles es provocarte internamente, sembrar pensamientos de duda, recordarte heridas pasadas, amplificar problemas pequeños hasta que parezcan gigantes. Él sabe que, si logra mantenerte agitado por dentro, será más difícil para ti recibir y confiar en lo que Dios dice. Por eso, Efesios 6:15 habla de calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sin esa base, cada paso se tambalea. Si en este momento sientes que no puedes escuchar a Dios, no te castigues. En lugar de eso, identifica el ruido. ¿Es miedo al futuro? ¿Es enojo por algo que no salió como esperabas? ¿Es ansiedad por no tener todas las respuestas? Nombrar el ruido es el primer paso para silenciarlo, y después, llévalo deliberadamente a la presencia de Dios. Imagina que estás poniendo ese peso en sus manos, y que Él lo recibe no para juzgarte, sino para aligerarte. Recuerda que Dios no compite con el caos, Él transforma el caos en orden. Génesis 1:2 nos muestra que,
cuando la tierra estaba desordenada y vacía, su espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Esa imagen es un recordatorio de que, incluso cuando todo parece confuso dentro de ti, el Espíritu de Dios está presente, listo para ordenar, separar la luz de las tinieblas y restaurar tu capacidad de oír y ver claramente. En la práctica, esto significa que antes de tomar una decisión importante, antes de responder desde la ira o actuar desde la ansiedad, puedes detenerte y pedir esa intervención interna: Señor, háblame. Pero primero, calma mis aguas. Haz esto no una vez, sino tantas como sea necesario. Con el tiempo, notarás que la dirección de Dios se vuelve más clara, no porque Él hable más fuerte, sino porque tu interior se ha vuelto más silencioso. Y aquí hay algo que vale oro. La paz no es solo la condición para escuchar a Dios, también es una señal de que lo que has oído viene de Él. La dirección divina auténtica siempre deja un rastro de paz, incluso si te desafía, incluso si implica pasos valientes. Si lo que oyes te deja agitado, temeroso o confuso, espera, no tomes decisiones hasta que la paz confirme el camino. Dios no está apurado, Él sabe exactamente cuándo y cómo guiarte, y mientras tanto, su prioridad es tu corazón, porque un corazón calmado puede escuchar incluso las instrucciones más delicadas. Hoy, más que pedir claridad externa, pídele quietud interna, porque una vez que las aguas de tu alma se calmen, descubrirás que la voz de Dios nunca se había ido, solo estaba esperando que pudieras oírla sin interferencia. A veces, los momentos de mayor presión no son la señal de que hemos perdido el control, sino el escenario exacto en el que Dios decide hablar con una claridad que en tiempos de calma tal vez no escucharíamos. En la Biblia, Josué vivió uno de esos instantes críticos. Frente a él estaba Jericó, una ciudad fortificada e imposible de conquistar con fuerza humana. Detrás de él, un pueblo que esperaba instrucciones, y dentro de él, el peso de liderar. Una misión que había comenzado con Moisés y que ahora reposaba sobre sus hombros. Era un momento de urgencia, un tiempo en el que cualquier voz equivocada podía significar derrota. Y es precisamente allí, en medio de esa presión intensa, donde Dios habló con precisión milimétrica, dando instrucciones que no tenían lógica militar, pero que estaban llenas de sabiduría celestial. Esto nos enseña que no debemos confundir urgencia con confusión. La prisa humana no anula el orden divino. Si afinamos nuestro oído, descubriremos que, incluso en los segundos más críticos, el cielo sigue hablando con claridad. El secreto está en entender que la voz de Dios no se adapta a la velocidad de nuestro miedo, sino al ritmo perfecto de su plan. Cuando Josué recibió la orden de rodear la ciudad durante 6 días en silencio y luego gritar al séptimo, estaba recibiendo una estrategia imposible de inventar en un momento de estrés. Esa revelación no vino de la presión externa, sino de una conexión interna con la presencia. Aquí hay algo esencial para ti: la urgencia no cambia la naturaleza de Dios, ni lo apura ni lo atrasa. Lo que la urgencia sí puede hacer es abrir un canal más puro en nuestro corazón, porque en esos instantes estamos más atentos, más dispuestos a escuchar lo que en tiempos tranquilos pasamos por alto. Si logras silenciar el ruido de la ansiedad y de las voces externas, la presión se convertirá en una plataforma para recibir instrucciones que cambiarán la batalla. La clave no es actuar rápido, sino actuar según lo que Él dijo, aunque parezca ilógico. En nuestra vida diaria, las Jericós se presentan de diferentes maneras: una decisión laboral que no puede esperar, una conversación difícil que debe ocurrir hoy, una oportunidad que parece cerrarse si no se toma en el momento, y en esos segundos, el instinto humano es reaccionar de inmediato. Pero la urgencia del cielo es diferente, no es impulsiva, es estratégica. Josué no salió corriendo contra los muros, obedeció un plan que parecía perder tiempo. Rodear la ciudad una vez al día durante 6 días parecía un desperdicio ante la presión de conquistar. Sin embargo, cada paso obediente estaba debilitando algo que los ojos no podían ver. Así ocurre contigo, aunque sientas que el tiempo apremia, Dios puede estar guiándote a movimientos pequeños y precisos que, en el mundo espiritual,
preparan un derrumbe definitivo. Lo que parece demora, en realidad, es la construcción de una victoria irreversible. Es importante reconocer que, en medio de la urgencia, nuestro discernimiento puede ser más vulnerable. Por eso, Dios no se limita a hablar, también ajusta nuestro corazón para que sepamos reconocer su voz entre mil distracciones. Josué no solo escuchó la estrategia, escuchó la confirmación de que Dios estaba con él. Antes de recibir las instrucciones, tuvo un encuentro con el príncipe del ejército de Jehová, un momento de revelación que estableció autoridad y certeza. Esto nos enseña que, en tiempos de urgencia, lo primero que Dios asegura es que sepamos quién está dirigiendo la batalla. Antes de saber qué hacer, necesitas saber quién está contigo. Esa conciencia de su presencia te impedirá tomar decisiones por miedo y te impulsará a moverte por fe. Cuando la urgencia toque a tu puerta, no te lances a actuar sin antes recibir esa certeza. La victoria de Josué no comenzó con el derrumbe de los muros, sino con el reconocimiento de la autoridad celestial sobre la situación. Incluso los detalles de la instrucción divina en Jericó nos muestran que Dios ordena cada paso en momentos de presión. El número de días, la cantidad de vueltas, el silencio previo, el grito final, todo estaba medido. Esto nos revela algo profundo. Cuando Dios habla en urgencia, su voz no es apresurada ni improvisada. Al contrario, trae un orden que desmonta el caos. Si tu corazón se encuentra en medio de un plazo que parece inamovible, recuerda que el cielo no improvisa tu historia. Cada palabra que recibes de Dios en esos momentos viene con precisión quirúrgica, diseñada para que ninguna acción sea en vano. Nuestra tarea no es acelerar la promesa, sino sincronizarnos con su ritmo. Y muchas veces, eso significará caminar despacio mientras todo alrededor corre, porque en ese contraste es donde se demuestra que estás siguiendo a aquel que tiene el control absoluto. La verdadera dificultad en la urgencia es confiar más en la voz de Dios que en la evidencia visible. Josué vio muros altos, soldados bien armados y puertas cerradas. Tú ves problemas que parecen imposibles, plazos que parecen injustos y presiones que no dan tregua. Sin embargo, si decides que la urgencia será el momento para escuchar en vez de actuar por impulso, entonces verás lo que Josué vio, que cuando Dios ordena algo, lo invisible comienza a moverse antes de que lo visible ceda. Tal vez hoy no veas grietas en los muros de tu Jericó, pero si estás obedeciendo lo que Él dijo, esas grietas ya existen en el mundo espiritual. La fe en tiempos de presión no es negar la urgencia, sino permitir que la voz de Dios defina la estrategia que seguirás, incluso si va contra todo cálculo humano. Hay momentos en la vida en los que todo parece empujarnos a movernos rápido, a decidir de inmediato, a reaccionar sin pensar. Vivimos en una cultura que premia la rapidez, la inmediatez y la respuesta veloz, como si el valor de una decisión estuviera en cuán rápido la tomamos y no en cuán acertada es. Sin embargo, el principio bíblico es radicalmente diferente. Dios nos invita a pausar, a detenernos, a guardar silencio y a esperar su voz. Estad quietos y conoced que yo soy Dios no es una frase decorativa para momentos de paz, es una instrucción de poder para tiempos de confusión. El enemigo sabe que si actúas en prisa y sin dirección, aumentan tus posibilidades de caer en trampas espirituales. El cielo, en cambio, sabe que cuando te detienes y te alineas con la voz de Dios, incluso una sola palabra suya puede redefinir todo tu camino. Pausar no es perder tiempo, es proteger tu alma de errores que pueden costarte años. Piensa en Moisés, frente al Mar Rojo. La presión era abrumadora, el ejército de Faraón detrás, el mar delante, el pueblo gritando en pánico. La reacción humana habría sido correr, rendirse o intentar improvisar una salida. Pero en ese instante, Dios habló: «Estad quietos, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros». Antes de abrir el mar, antes de mover su mano, Dios ordenó quietud, porque en la quietud se rompe el dominio del miedo y se da espacio a la fe. Esa pausa no fue una pérdida de tiempo, fue la plataforma sobre la que el milagro se manifestó. En tu vida, quizás hoy estás en ese mismo punto, presionado por el tiempo,
rodeado de voces que exigen movimiento inmediato, y, sin embargo, el cielo te susurra: detente, escucha, yo tengo un plan que tú aún no ves. El principio de pausar no es pasividad, es estrategia divina, es como un arquero que no suelta la flecha hasta que su objetivo está claro. En Proverbios 19:12 nos recuerdan: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La prisa espiritual es terreno fértil para errores, decisiones impulsivas y alianzas equivocadas. El enemigo puede disfrazar urgencia como oportunidad, pero Dios revela que muchas puertas que parecen abiertas son en realidad trampas. Por eso, pausar es un acto de guerra espiritual. Mientras el mundo te presiona, tú eliges el ritmo del cielo. Este minuto que dedicas a escuchar a Dios puede evitarte meses de sufrimiento. La pausa es el lugar donde tu espíritu se recalibra, donde el ruido se disipa y la dirección clara comienza a emerger como un susurro inconfundible. Jesús mismo nos mostró este patrón. Antes de tomar decisiones cruciales, Él se apartaba. Lucas 6:12 nos dice que pasó toda la noche orando antes de escoger a sus 12 discípulos. No era una elección menor. De esos hombres dependería la expansión del Evangelio en la tierra. Jesús, siendo Dios hecho carne, no decidió en prisa, decidió en comunión. Si Él, que no cometía errores, consideró necesario pausar y buscar dirección, ¿cuánto más nosotros? Cada vez que Jesús se apartaba a orar, lo hacía para alinear su espíritu con la voluntad del Padre, y de ese lugar de silencio y dependencia, salía con claridad, autoridad y propósito renovado. Pausar no es huir de la responsabilidad, es asumirla con la certeza de estar caminando en el rumbo correcto. Un ejemplo que ilustra el valor de detenerse antes de actuar está en la historia del rey Josafat en 2 Crónicas 20, cuando recibió la noticia de que un gran ejército venía contra él. La lógica militar dictaría preparar la defensa y organizar las tropas de inmediato. Sin embargo, Josafat no actuó así. Lo primero que hizo fue tener temor y humillar su rostro para consultar a Jehová. Declaró ayuno, reunió al pueblo y buscó dirección divina. Esa pausa cambió la historia. Dios le dio una estrategia que no implicaba lucha convencional, sino adoración en la batalla. El resultado fue victoria, sin derramar sangre propia. Esa pausa inicial salvó vidas y fortaleció la fe de toda la nación. Si Josafat hubiera reaccionado con prisa, probablemente habría enfrentado al enemigo con sus propias fuerzas y perdido. La pausa no es debilidad, es reconocer que la dirección de Dios es más eficaz que cualquier plan humano. En la vida cotidiana, pausar puede ser tan simple como no responder un mensaje en el calor del enojo, como no firmar un contrato sin antes orar, como no tomar una decisión importante sin haber dedicado un tiempo a escuchar la voz de Dios. Hay impulsos que parecen inocentes pero tienen repercusiones profundas. ¿Cuántos matrimonios han sido afectados por palabras dichas sin pensar? ¿Cuántos negocios han fracasado por decisiones tomadas sin análisis ni oración? ¿Cuántas oportunidades verdaderas se han perdido porque se tomó la falsa primero? El principio de pausar es un escudo contra el engaño. En la pausa, las motivaciones ocultas salen a la luz. En la pausa, lo que parecía urgente se revela como innecesario, y lo que parecía pequeño se revela como esencial. Pausar también tiene un componente espiritual profundo. Es un acto de confianza en el tiempo de Dios. Cuando te detienes, estás diciendo: no necesito controlar todo, confío en que Dios sigue obrando incluso mientras yo espero. Isaías 3:0-15 lo afirma: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Este versículo revela que la fuerza espiritual no viene del movimiento constante, sino de una confianza que sabe esperar. El enemigo quiere verte desgastado, tomando decisiones apresuradas que te debilitan. Dios quiere verte fortalecido, tomando decisiones desde un corazón en paz. La pausa no es un freno a tu destino, es el ajuste que asegura que cada paso sea en la dirección correcta. Incluso en la guerra espiritual, la pausa es esencial. Efesios 6:13 nos dice: y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa firmeza es una pausa activa,
un momento de resistencia antes de avanzar. No es cruzarse de brazos, es tomar posición, reforzar tu armadura y escuchar las instrucciones del capitán antes de la siguiente ofensiva. Los grandes errores en batalla ocurren cuando los soldados actúan por impulso y no esperan la señal del mando. Así es también, en el reino espiritual, un paso fuera del tiempo de Dios puede exponerte a ataques que Él ya había planeado evitar. Por eso, aprender a detenerse y esperar su voz no es opcional. Es una disciplina de supervivencia, en un mundo que mide el valor por la rapidez. Obedecer el principio de pausar requiere valentía. Te mirarán como lento, indeciso o incluso cobarde, pero el fruto de tus decisiones hablará más fuerte que las críticas. Mientras otros cosechan las consecuencias de la prisa, tú estarás caminando en sendas de paz, victoria y propósito. Pausar no significa que nunca actuarás, significa que cuando actúes, lo harás con la certeza de que cada paso está respaldado por el cielo. Esa certeza vale más que cualquier atajo, porque no solo te lleva a tu destino, sino que te preserva en el camino. En la vida espiritual, uno de los desafíos más grandes es discernir cuando una dirección o una sensación viene verdaderamente de Dios y cuando simplemente es producto de nuestras emociones o deseos personales. Este es un punto crucial para quienes están enfrentando decisiones urgentes y profundas, porque saber reconocer las señales divinas puede ser la diferencia entre avanzar con fe o quedar atrapado en la incertidumbre y el error. Gedeón es un ejemplo bíblico que nos enseña que pedir confirmación no solo es válido, sino que puede fortalecer nuestra confianza para actuar. En Jueces 6, Gedeón pide a Dios un signo concreto para asegurarse de que la instrucción que ha recibido es auténtica. Envía el vellón, que debe humedecerse de rocío sin mojar la tierra, y luego que la tierra esté mojada sin que el vellón lo esté. Esta doble confirmación es un acto de humildad y búsqueda sincera, y Dios la concede. Esta historia nos recuerda que Dios no se molesta cuando buscamos señales con respeto y sinceridad. Muchas veces, el temor de equivocarnos paraliza nuestra fe. Pensamos que pedir una señal puede ser muestra de poca confianza o falta de fe, pero la Biblia nos enseña lo contrario. Dios quiere que tomemos decisiones con seguridad y que nuestra fe esté bien fundada. El discernimiento espiritual es un proceso activo que incluye oración, estudio de la palabra y apertura para recibir confirmaciones. Las señales pueden llegar de formas muy diversas. Un versículo que resuena con fuerza en un momento específico, una palabra de un hermano o hermana en la fe, una circunstancia que se alinea inesperadamente, o incluso una sensación profunda de paz que confirma el camino a seguir. El miedo a equivocarse nace del desconocimiento o del exceso de autoconfianza humana. Cuando intentamos resolverlo todo con nuestra lógica limitada, nos sobrecargamos y perdemos la paz interior. El apóstol Santiago nos recuerda que si alguno necesita sabiduría, debe pedirla a Dios, que la da abundantemente sin reproche. Santiago 1:5. Esto significa que el pedido de dirección y confirmación es una invitación divina a participar en el plan de Dios de forma consciente y colaborativa. No es un ejercicio pasivo, sino una búsqueda activa de alineamiento con la voluntad celestial. Esta interacción íntima con Dios genera claridad, fortalece el alma y prepara para tomar pasos firmes sin dudas paralizantes. Además, discernir la dirección divina implica aprender a distinguir entre la voz de Dios y otras influencias. La emoción puede ser un indicador valioso, pero también puede ser engañosa. A veces, el deseo personal o el miedo disfrazado de intuición pueden confundirnos. Por eso, es esencial contrastar cualquier señal o sentimiento con la palabra y la oración constante. La Biblia es la brújula que nos permite calibrar cualquier impresión espiritual. Si una guía va en contra de los principios bíblicos o genera inquietud espiritual, probablemente no viene de Dios. La tranquilidad profunda, el fruto del Espíritu, es un sello seguro de la dirección correcta. El Salmo 3, las 4 y 18 nos asegura que Dios está cerca del quebrantado de corazón y salva a los de espíritu humilde, mostrando que Él acompaña incluso en la incertidumbre. Un aspecto fundamental es la paciencia en el proceso de confirmación. Gedeón
No se apresuró después de la primera señal, sino que pidió una segunda, mostrando que buscar la dirección divina puede requerir tiempo y persistencia. No te sientas presionado a actuar antes de tener una confirmación clara y una sensación interior de paz. La prisa es enemiga de la sabiduría. En Proverbios 3, 5-6 se nos exhorta a confiar en el Señor de todo corazón y no apoyarnos en nuestra propia inteligencia, en todos nuestros caminos reconocerlo, y Él enderezará nuestras veredas. Reconocer a Dios en cada paso es aceptar que su tiempo y su manera pueden ser diferentes a los nuestros, pero siempre perfectos. Es importante también entender que las señales no siempre son espectaculares o dramáticas. Muchas veces, la confirmación viene en formas simples, cotidianas, como una frase escuchada en la radio, una conversación casual, o un pensamiento recurrente que trae luz sobre una decisión. Dios se comunica con nosotros de manera personal y adaptada a nuestro contexto. Mantener el corazón abierto y receptivo es clave para no pasar por alto esos pequeños milagros que confirman el camino. Esta apertura se cultiva con la práctica diaria de la oración, la lectura y la meditación espiritual. Por último, buscar confirmación es un acto de humildad que demuestra dependencia y reconocimiento de que no somos autosuficientes. Esto honra a Dios, porque mostramos que valoramos su guía por encima de nuestra propia voluntad o entendimiento. Así como Gedeón fue fortalecido para enfrentar gigantes tras recibir confirmaciones, tú también puedes recibir la fortaleza para tomar decisiones importantes con confianza. La clave está en no temer preguntar, no temer esperar y no temer actuar cuando la confirmación llega. Dios es fiel y desea guiarte con amor y precisión. Si hoy estás en un punto de incertidumbre, recuerda que pedir señales no es duda, sino búsqueda sincera. Que tu corazón se abra para escuchar la voz de Dios en medio del ruido y que encuentres en su palabra la seguridad que tu alma necesita. No temas dar un paso de fe acompañado de confirmaciones, porque en ese equilibrio entre fe y discernimiento está la clave para vivir con propósito y claridad divina. Que este tiempo de espera sea una bendición que fortalezca tu espíritu y te prepare para la misión que Dios tiene para ti. En el camino de la fe y las decisiones espirituales, uno de los mayores enemigos que enfrentamos es la confusión. Pero no cualquier confusión, sino aquella que viene de un adversario que conoce nuestras debilidades y sabe cómo disfrazarse para engañarnos. Satanás, el enemigo astuto, no siempre actúa con fuerza bruta, sino que utiliza estrategias sutiles para imitar la voz de Dios y desviarnos del camino correcto. La palabra nos alerta en Juan 10:5, al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque conocen la voz de los hijos de Dios. Este versículo no solo muestra la protección que tenemos al conocer la voz de nuestro Padre, sino también la peligrosa realidad de que el enemigo puede intentar camuflarse para ser seguido por aquellos que no están atentos. Esta imitación maligna no es una mera teoría, sino una experiencia real para muchos creyentes. A veces, en medio de nuestras dudas o prisiones internas, aparecen consejos o puertas abiertas que parecen prometedores y correctos, pero que en el fondo alejan nuestro corazón de la voluntad divina. Puede ser una oportunidad laboral, una relación, una idea que se presenta como bendición pero que no está alineada con la palabra ni con la paz espiritual profunda que solo Dios puede dar. Esta confusión puede paralizar, hacer dudar y sembrar inseguridad, pero también puede ser una trampa para quien actúa apresuradamente sin discernimiento. El enemigo no solo quiere que fracases, sino que te pierdas creyendo que sigues la dirección correcta. Esta estrategia es devastadora porque lleva a heridas profundas, pérdida de paz y el alejamiento de la comunión con Dios. Por eso, es vital aprender a reconocer la voz verdadera de Dios, que siempre está en sintonía con su palabra y trae paz, no miedo ni ansiedad. La Biblia es nuestro ancla segura. Si una voz o una oportunidad contradice lo que está escrito en la Escritura, esa es la primera señal para desconfiar. No importa lo atractiva que parezca una propuesta, si no se fundamenta en la verdad divina, es una puerta para la confusión y el error.
Un corazón entrenado en la palabra desarrolla un oído espiritual capaz de distinguir entre la voz del buen pastor y los falsos guías. En 1 Juan 4, se nos exhorta a probar los espíritus si son de Dios, lo que implica un proceso activo de discernimiento. No basta con sentir o pensar que algo es correcto, es necesario contrastarlo con la verdad revelada. Este discernimiento se fortalece con oración, lectura constante y comunión con creyentes maduros que pueden aportar claridad y perspectiva espiritual. No estás solo en este camino, y es fundamental buscar apoyo cuando la confusión amenaza con nublar tu entendimiento. Además, es importante saber que la voz de Dios siempre viene acompañada de frutos de amor, gozo, paz, paciencia y dominio propio. Según Gálatas 5:22-23, si la guía que recibes genera ansiedad, temor o división, es una señal clara de que no es de Dios. Él nunca quiere causar confusión o tormento en tu alma. Por el contrario, su voz es un bálsamo que calma y fortalece. La lucha espiritual no se libra solo en lo visible, sino en lo invisible. Por eso, proteger tu mente y espíritu con la palabra y la oración es la mejor defensa contra las estrategias del enemigo. El enemigo también utiliza la prisa como herramienta para impedir que tomes el tiempo necesario para orar y discernir. La urgencia falsa puede llevarte a decisiones precipitadas, que luego resultan en pérdidas o arrepentimientos. Recordemos que Josué recibió instrucciones claras de Dios antes de tomar Jericó, lo que muestra que en momentos de presión, es posible y necesario esperar la dirección divina. La prisa no es señal de fe, sino muchas veces de inseguridad. La paciencia y el silencio ante Dios te permitirán escuchar su voz auténtica y evitar la confusión maligna. Finalmente, es fundamental recordar que conocer la voz de Dios es un proceso que crece con la experiencia y la obediencia. Cuanto más camines con Él, más fácil será reconocer cuando el enemigo intenta engañarte con imitaciones sutiles. No te desanimes si en algún momento te sientes perdido o confundido. Ese es un llamado a acercarte más, a buscar más profundamente y a proteger tu corazón con la verdad bíblica. El enemigo puede imitar, pero no puede igualar el amor y la fidelidad de Dios. Confía en que Él te sostiene, te guía y te libera de toda confusión estratégica para que camines firme en su propósito. En este momento, abre tu corazón para recibir esa claridad. Pide a Dios que te enseñe a escuchar su voz con fidelidad y que te dé el discernimiento necesario para no ser engañado por ninguna voz falsa. Recuerda, la voz verdadera trae paz, confianza y dirección clara, y esa voz es la de tu Padre Celestial que nunca te abandonará ni confundirá. En la vida espiritual, uno de los recursos más poderosos que Dios nos ofrece para enfrentar decisiones urgentes es el recuerdo consciente de su fidelidad pasada. Este acto de rememorar no es simplemente nostalgia, sino una brújula espiritual que orienta nuestro presente y fortalece la fe para avanzar con seguridad hacia el futuro. El ejemplo bíblico más claro es el del rey David, quien, siendo aún un joven pastor, enfrentó al gigante Goliat con una confianza inquebrantable, no basada en su propia fuerza, sino en la experiencia previa de cómo Dios lo había protegido y guiado en muchas situaciones. David sabía quién era su Dios, y ese conocimiento profundo lo sostuvo en medio de un desafío que parecía imposible a los ojos humanos. Recordar las victorias que Dios ha concedido en el pasado tiene un impacto directo en nuestra mente y corazón. En momentos de incertidumbre y presión, es común que las dudas y los temores intenten ocupar nuestro pensamiento, paralizándonos o impulsándonos a decisiones apresuradas. Pero cuando recordamos cómo Dios nos ha rescatado, provisto y guiado, antes, esas memorias actúan como un escudo espiritual, renovando nuestra esperanza y proporcionándonos la fortaleza necesaria para no rendirnos ni retroceder. Es un acto deliberado y espiritual, porque nuestra naturaleza tiende a olvidar rápidamente las bondades recibidas, enfocándose en los problemas presentes. La Biblia nos muestra que David no enfrentó a Goliat con arrogancia ni ingenuidad, sino con una profunda convicción basada en su historial con Dios. Recordaba cómo había defendido sus ovejas contra leones y osos,
confiando en que el mismo Dios que le había dado la victoria en esas pequeñas batallas, le daría poder sobre él. Gigante, esta confianza fue fruto de años de experiencia con Dios, de momentos en que Él fue real, presente y activo en su vida. Esta es una enseñanza que se traslada a nosotros. Mientras más hemos vivido con Dios y reconocido su mano en nuestra historia, más fácil es afrontar con fe las decisiones que hoy nos agobian. Cuando nos enfrentamos a una decisión urgente, el enemigo también busca aprovecharse de nuestra tendencia a olvidar y a enfocarnos en los miedos. La confusión y la ansiedad pueden nublar nuestra mente y hacer que dudemos de la fidelidad de Dios, incluso cuando Él ha sido constante y fiel. Es por eso que el ejercicio espiritual de recordar debe ser constante. Esto puede incluir traer a la memoria oraciones respondidas, momentos en que Dios proveyó cuando parecía imposible, y pruebas superadas que demostraron su poder y amor. Estas memorias son como un combustible para el alma, un recordatorio tangible, de que no estamos solos ni desamparados. Este acto de recordar también es un llamado a la gratitud. Cuando reconocemos que Dios ha obrado en nuestro favor en múltiples ocasiones, nuestro corazón se llena de agradecimiento, y esa gratitud abre puertas para nuevas bendiciones y confirmaciones. La gratitud es una llave que cambia nuestro enfoque, de lo negativo a lo positivo, y esto influye directamente en nuestra capacidad para discernir y recibir dirección. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:18 que debemos dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. La acción de recordar lo bueno no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos conecta con la voluntad divina. Es vital entender que el Dios que actuó en nuestra historia pasada es el mismo que está presente ahora. Su naturaleza no cambia. Él es el Dios eterno, el Todopoderoso que sostiene todas las cosas con su palabra. No importa lo grande o complejo que sea el desafío actual, su fidelidad permanece. Cuando David enfrentó a Goliat, no lo hizo solo, sino con la certeza de que el Dios que le había dado la victoria antes no lo abandonaría. Esta confianza no se basa en nuestras fuerzas, sino en la promesa segura de que Dios cumple lo que ha dicho y lo que ha hecho en nuestro pasado es garantía de lo que hará en el futuro. En la práctica, este recuerdo activo puede incluir momentos de reflexión diaria, donde permitimos que Dios nos traiga a la memoria su obra en nuestra vida. También puede ser a través de testimonios personales o de otros creyentes, lecturas bíblicas que confirman su fidelidad, o incluso escribiendo un diario espiritual donde se registren las manifestaciones de su poder y amor. Todos estos hábitos ayudan a que, cuando llegue la hora de tomar decisiones urgentes, tengamos una base sólida para confiar, no en nuestra sabiduría, sino en la guía segura de Dios. Es fundamental también compartir estas memorias con otros, ya que la comunidad de fe es un espacio donde la confianza en Dios se fortalece mutuamente. Escuchar cómo Dios ha sido fiel en la vida de otros puede renovar nuestra esperanza y darnos nuevas perspectivas sobre nuestras propias decisiones. Además, cuando contamos nuestras propias experiencias de fidelidad, estamos edificando y animando a quienes enfrentan incertidumbre, cumpliendo con el mandato bíblico de exhortarnos unos a otros en la fe. Por último, es importante reconocer que la confianza basada en recuerdos de fidelidad no elimina el esfuerzo ni la responsabilidad personal en la toma de decisiones. No se trata de esperar pasivamente, sino de avanzar con seguridad sabiendo que Dios camina delante, abre caminos y prepara los pasos. La fe activa y el recuerdo consciente de su fidelidad son aliados inseparables en el proceso de discernimiento espiritual, especialmente en momentos donde la urgencia puede nublar la mente y el corazón. Así como David confió en el Dios que lo había sostenido antes, tú también puedes apoyarte en esa historia viva en tu interior. No permitas que la incertidumbre te paralice ni que el miedo te haga olvidar las victorias que ya has experimentado. Hoy, más que nunca, es tiempo de recordar que el Dios que guió tus pasos ayer es el mismo que tiene la respuesta clara para esa decisión urgente que enfrentas. Levanta tu mirada, abre tu corazón y camina con la certeza de que no estás solo ni perdido. Él es fiel y su amor nunca falla. En la búsqueda de respuestas claras para decisiones urgentes,
La oración específica se convierte en una herramienta esencial para conectar con la voluntad divina de manera directa y poderosa. Muchas veces, las personas se acercan a Dios con oraciones vagas o genéricas, esperando señales confusas o interpretaciones ambiguas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que llevar nuestras peticiones delante de Dios con claridad y detalle abre una puerta para recibir instrucciones precisas, porque la claridad comienza en la precisión con la que expresamos nuestro corazón. Filipenses 4:6 nos recuerda: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Pero es fundamental entender que esta presentación debe ser clara, honesta y específica. Cuando oramos de manera general, podemos caer en la trampa de esperar respuestas que también sean generales, lo que genera frustración y duda. Por el contrario, cuando sabemos lo que necesitamos, podemos pedirlo con confianza y detalle, lo que permite al Espíritu Santo guiar y revelar la dirección exacta. Esta precisión en la oración refleja un corazón que busca verdaderamente la voluntad de Dios, no simplemente un deseo vago o un escape de la realidad. La oración específica implica una entrega consciente, donde no solo expresamos lo que queremos, sino que también estamos dispuestos a escuchar y recibir lo que Dios tiene para nosotros. El ejemplo de Salomón, al pedir sabiduría para gobernar, es un claro modelo de oración específica. En 1 Reyes 3:9, Salomón pidió un corazón entendido para juzgar al pueblo, en lugar de pedir riquezas o larga vida. Esta claridad en su petición agradó a Dios, quien le concedió no solo sabiduría, sino también prosperidad. Así también, nuestras oraciones deben reflejar esa intencionalidad y claridad, porque Dios se deleita en corazones que buscan lo que verdaderamente necesita, no solo lo que desean superficialmente. Pedir con precisión ayuda a evitar confusiones, hace que nuestra comunicación con Dios sea más sincera y fortalece nuestra fe. Orar con detalle también significa conocer y reconocer nuestras propias limitaciones para pedir ayuda en áreas específicas. No es una muestra de debilidad, sino de humildad y confianza en que Dios es quien guía cada paso. Muchas veces, la falta de claridad en la oración refleja una mente confundida o un corazón dividido. Es por eso que es importante tomarse un tiempo para reflexionar y discernir antes de orar, para identificar qué es exactamente lo que estamos buscando. Esto puede incluir escribir nuestra petición, hablarla en voz alta o meditar en la palabra para alinear nuestro deseo con la voluntad de Dios. Además, la oración específica tiene el poder de transformar la ansiedad en paz. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios de manera concreta, dejamos de dar vueltas en la incertidumbre y permitimos que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestro corazón y mente. Filipenses 4:7 es un acto de confianza que libera nuestra alma del peso de la indecisión y abre espacio para que la claridad y la dirección lleguen a nuestro espíritu. La oración específica no solo es pedir, sino también entregarse y esperar en quietud, confiando en que Dios escuchará y responderá en el tiempo perfecto. Es importante entender que la oración específica no es una fórmula mágica ni una lista de deseos que Dios debe cumplir al pie de la letra. Más bien, es una conversación sincera y abierta donde dejamos que Dios nos hable y nos guíe. La precisión en la oración abre la puerta a que el Espíritu Santo trabaje con libertad y nos revele no solo la respuesta, sino también el camino y las fuerzas para cumplirla. Esto fortalece nuestra relación con Dios, porque construye un diálogo constante y profundo, lejos de la superficialidad y la incertidumbre. Cuando oramos con precisión, también estamos demostrando nuestra responsabilidad y compromiso en el proceso de discernimiento. No dejamos la dirección en manos del azar ni de señales confusas, sino que asumimos un papel activo en la búsqueda de la voluntad de Dios. Este acto de fe activa implica que estamos dispuestos a hacer cambios, tomar decisiones valientes y caminar con la certeza de que no estamos solos. La oración específica nos prepara para recibir respuestas claras y actuar con valentía, incluso cuando el camino parezca incierto o desafiante. Por último, la oración específica nos ayuda a mantener la esperanza viva. En medio de la confusión, la duda y la presión,
saber qué pedir y cómo pedirlo genera un ancla firme para el alma. Esta claridad espiritual es una luz en la oscuridad, un faro que nos guía hacia la paz y la certeza. Nos invita a confiar que Dios no solo escucha, sino que también responde con amor y sabiduría perfecta. Así, cada oración precisa se convierte en un paso más hacia el cumplimiento de su plan, y una invitación a vivir con la seguridad de que la dirección divina está al alcance de nuestro corazón. En resumen, el papel de la oración específica es fundamental para recibir claridad en decisiones urgentes. No se trata solo de hablar, sino de expresar con detalle y fe lo que realmente necesitamos, abriendo nuestro espíritu para escuchar y obedecer. Esta práctica transforma nuestra relación con Dios, fortalece nuestra fe y nos prepara para avanzar con confianza, sabiendo que la respuesta que anhelamos está cerca, lista para ser recibida cuando presentamos nuestras peticiones con un corazón claro y sincero. Cuidar el corazón en medio del dolor es una de las tareas más desafiantes que cualquier persona puede enfrentar. El sufrimiento, en sus múltiples formas, puede ser un abismo oscuro que parece absorber toda la luz y esperanza. Sin embargo, la sabiduría bíblica nos exhorta a una vigilancia constante sobre nuestro corazón, porque es la fuente de la vida y la raíz de todas las emociones y decisiones. Proverbios 4:23 nos instruye con claridad que, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo no es solo un llamado a la protección emocional, sino una advertencia espiritual. El dolor no debe dejar que la amargura eche raíces y destruya nuestra esperanza ni nuestra fe. El dolor, cuando no es manejado con cuidado espiritual, puede corromper el alma y abrir puertas a la desesperanza, al resentimiento y a la falta de perdón. Pero es importante entender que el sufrimiento no es un enemigo a evitar a toda costa, sino una escuela en la que se forja el carácter y la fe. El proceso no es fácil, ni rápido, ni cómodo. En medio de ese proceso, la clave está en proteger lo que más importa, nuestro corazón. Esto implica una vigilancia activa, donde reconocemos las emociones negativas, las enfrentamos con la verdad de Dios y las reemplazamos por esperanza y confianza en su cuidado constante. Cuando atravesamos momentos difíciles, es común sentir que la tristeza y el dolor nos consumen por completo, pero la Escritura nos ofrece estrategias para cuidar el corazón. En primer lugar, debemos cultivar un diálogo constante con Dios, expresando nuestro dolor, nuestras dudas y miedos, pero también nuestra confianza en que Él es soberano y fiel. Este acto de entrega fortalece el alma y evita que el sufrimiento se convierta en una prisión emocional. Es un espacio donde la vulnerabilidad no es debilidad, sino la puerta hacia la sanidad espiritual. Además, cuidar el corazón implica protegerlo de pensamientos tóxicos que pueden aumentar la carga del dolor. El enemigo muchas veces intenta sembrar la semilla de la amargura y el desánimo, que distorsionan la realidad y bloquean la percepción del amor y la fidelidad de Dios. Por eso, es fundamental renovar la mente con la palabra, llenándonos de promesas y verdades que reafirmen que, aunque el dolor esté presente, no es el último capítulo de nuestra historia. Esta renovación constante es un escudo que protege el corazón de la corrosión espiritual. Otra dimensión vital para cuidar el corazón en medio del dolor es el perdón. Muchas veces, el sufrimiento está ligado a heridas causadas por otros, y cargar con rencores solo agrava la herida interna. Perdonar no significa justificar el daño, sino liberar el corazón para que deje de estar preso en la amargura. La Biblia es clara al mostrar que el perdón es un acto liberador que protege el alma y abre camino a la paz. Jesús enseñó que quien no perdona carga con un peso que solo destruye su propia salud espiritual. También es crucial rodearse de una comunidad espiritual que sostenga y acompañe en el proceso de dolor. La soledad puede profundizar el sufrimiento y hacer que el corazón se sienta abandonado. Por eso, la iglesia, los amigos y la familia son llamados por Dios para ser instrumentos de consuelo y fortaleza. Compartir el dolor en un ambiente seguro y lleno de amor es una forma de cuidar el corazón, porque permite que la carga se divida y que la luz de la esperanza penetre en las sombras. Asimismo,
Cuidar el corazón en el dolor implica reconocer los límites propios. No se trata de ignorar el sufrimiento ni de pretender estar bien a toda costa, sino de aceptar que el proceso de sanidad lleva tiempo y requiere paciencia. La Biblia nos muestra ejemplos de personajes que lloraron y sufrieron, como Job o el propio Jesús en el Getsemaní, pero que también supieron poner su confianza en Dios. Esta combinación de honestidad emocional y fe es la fórmula para proteger el corazón, sin cerrar la puerta al crecimiento espiritual. Un corazón cuidado es un corazón que sabe mantener la esperanza activa. El dolor puede venir como una tormenta, pero la esperanza es el ancla que sostiene el alma. Esta esperanza no es un optimismo vacío, sino una certeza basada en la fidelidad de Dios, en sus promesas y en la obra redentora de Jesús. Por eso, alimentar el corazón con esta esperanza es protegerlo del desaliento, es darle la fuerza para seguir caminando aun cuando la noche parezca más oscura. Finalmente, cuidar el corazón en medio del dolor es un acto de amor propio, inspirado por el amor divino. Es reconocer que somos templos del Espíritu Santo y que debemos proteger ese lugar sagrado donde habita Dios. No permitir que el sufrimiento nos robe la paz ni la alegría espiritual es un testimonio de fe y un paso hacia la restauración. A medida que aprendemos a cuidar nuestro corazón, nos preparamos para ser instrumentos de sanidad y luz para otros que también atraviesan el dolor. En conclusión, cuidar tu corazón mientras atraviesas el dolor es una práctica espiritual fundamental que requiere vigilancia, entrega, perdón, comunidad, paciencia y esperanza. No dejes que el sufrimiento corrompa tu alma ni apague la luz que Dios ha puesto en ti. Recuerda que, por encima de todo, Dios cuida de tu corazón y quiere que florezcas a pesar de las heridas. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida, y esa vida está llena de esperanza, incluso en las sombras más profundas. Cuando pensamos en el sufrimiento, es común sentir que nuestras lágrimas, nuestros momentos de dolor, no tienen peso ni valor. La mente puede susurrar que el llanto es señal de debilidad, que el dolor es un vacío sin propósito o que lo que vivimos no trasciende más allá de nuestro momento presente. Sin embargo, la palabra de Dios nos revela una realidad mucho más profunda y consoladora. Dios cuenta cada lágrima como una ofrenda sagrada, como un testimonio de entrega y fe en medio del sufrimiento. Esta verdad transforma la manera en que podemos mirar nuestro dolor y descubrir en él un propósito eterno. En la Biblia, hay ejemplos poderosos que ilustran cómo el sufrimiento y la entrega, incluso en condiciones de aparente carencia, son valorados por Dios de manera sublime. La historia de la viuda que entregó lo poco que tenía es una de las enseñanzas más conmovedoras sobre este tema. Jesús observó cómo aquellos que tenían mucho daban ofrendas grandes, pero destacó con ternura que aquella mujer pobre dio todo lo que tenía, 2 pequeñas monedas, y dijo que ella había dado más que todos los demás porque dio todo lo que poseía, incluso su sustento. Este acto de entrega en medio de la dificultad tiene un eco eterno, pues demuestra que la intención y la fe que acompañan la ofrenda son lo que realmente cuenta ante Dios. Tu sufrimiento, tus lágrimas, son una ofrenda valiosa cuando se entregan con un corazón sincero a Dios. Cada momento en que te sientes quebrantado, cada lágrima derramada en silencio, cada clamor profundo que no encuentra palabras, es un acto que el cielo registra. No importa que parezca insignificante para el mundo o que te sientas invisible en tu dolor. Para Dios, ese sufrimiento tiene un significado que va más allá de lo temporal. Él recoge esas lágrimas y las convierte en semillas que germinarán en bendición, sanidad y testimonio. Es fundamental entender que esta ofrenda espiritual no implica resignación pasiva ni aceptar el dolor como un castigo sin sentido. Al contrario, es un acto de resistencia y esperanza. Ofrecer nuestras lágrimas a Dios es reconocer que, aunque el dolor es real y profundo, también existe un propósito mayor que nos sostiene. Esa ofrenda se convierte en una forma de comunión con Él, un diálogo donde entregamos nuestras cargas, sabiendo que Él las transforma y las redime. Además, el sufrimiento ofrecido a Dios es parte del proceso de santificación y crecimiento espiritual. A menudo, en las pruebas y dificultades, el carácter se moldea,
la fe se fortalece y la esperanza se renueva. Cuando ofreces tu dolor como una ofrenda, te alineas con el propósito divino de hacer de ti una nueva creación, alguien capaz de reflejar el amor y la gracia de Dios incluso en medio de la adversidad. Esta transformación es un testimonio vivo para otros, que podrán ver que, aunque la vida no es fácil, hay una fuente inagotable de fortaleza que viene de Dios. Otra dimensión importante de este tema es la empatía y el acompañamiento. Cuando reconocemos que Dios valora cada lágrima, también somos llamados a valorar y respetar el dolor de los demás. La comunidad de fe debe ser un espacio donde las personas puedan expresar sus sufrimientos sin miedo a ser juzgadas o minimizadas. El sufrimiento compartido en amor y oración se convierte en una ofrenda colectiva que fortalece a toda la Iglesia y muestra la presencia real de Dios en medio de la fragilidad humana. Es posible que ahora mismo estés atravesando un momento difícil y sientas que tu dolor no tiene sentido, pero quiero recordarte que Dios está atento a cada detalle de tu vida y que tu sufrimiento no es una historia olvidada ni un peso inútil. Cada lágrima que derramas, aunque parezca invisible, está siendo contada y valorada en el cielo. Esta verdad te invita a no rendirte, a no cerrar el corazón ni permitir que el dolor te robe la esperanza. Al contrario, te invita a ofrecer ese sufrimiento a Dios como una ofrenda que será transformada y que abrirá camino a nuevas bendiciones. Recuerda también que esta ofrenda espiritual es acompañada por la promesa de consuelo y restauración. Jesús mismo lloró, experimentó dolor y conoció la aflicción, y prometió que vendría el Espíritu Consolador para enjugar toda lágrima y dar paz al corazón atribulado. Tu entrega en medio del dolor es recibida por un Dios amoroso que no solo cuenta tus lágrimas, sino que también se compromete a caminar contigo hasta que llegue la sanidad completa. Finalmente, vivir desde esta perspectiva transforma la manera en que afrontamos las pruebas. En vez de ver el sufrimiento como una condena, lo vemos como una oportunidad para crecer, para acercarnos más a Dios y para ser un testimonio vivo de su amor y poder. Tu historia de dolor, ofrecida a Dios, tiene un propósito eterno que trasciende las circunstancias inmediatas. Por eso, no minimices tu sufrimiento ni creas que es un peso sin sentido. Dios lo recoge, lo valora y lo usa para escribir una historia de redención y esperanza en tu vida. En resumen, Dios cuenta cada lágrima como una ofrenda preciosa que tiene un valor eterno. El sufrimiento ofrecido a Él no es en vano, sino un acto de fe y entrega que abre puertas a la sanidad y a la transformación. Inspírate en la viuda que dio lo poco que tenía, y reconoce que tu dolor, aunque pequeño o grande, es un testimonio vivo de tu confianza en Dios. Él está contigo, recogiendo cada lágrima y usándola para escribir un futuro lleno de esperanza y restauración. En la vida, el dolor y el sufrimiento pueden parecer interminables, como un mar de lágrimas que amenaza con ahogar el alma y apagar la esperanza. Sin embargo, el mensaje de la palabra de Dios nos recuerda una verdad profunda y consoladora: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Esta promesa no es una simple frase para leer y olvidar, es una luz viva que penetra en la oscuridad del alma y ofrece un refugio seguro para quienes sufren. Entender esta bendición es fundamental para atravesar los momentos difíciles con una fe firme y una esperanza renovada. Cuando la tristeza parece no tener fin, es natural sentir que el dolor será eterno, que las lágrimas nunca cesarán y que la alegría es un horizonte inalcanzable. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos asegura que el consuelo llegará, que Él mismo será quien enjugará nuestras lágrimas y traerá paz al corazón quebrantado. Esta promesa no depende de nuestras fuerzas, ni de cuánto podamos soportar, sino de su amor inagotable y su fidelidad constante. Él no solo entiende nuestro sufrimiento, sino que está activamente presente para ofrecer alivio y restauración. El consuelo de Dios es diferente a cualquier consuelo humano porque no es temporal, ni superficial, mientras que las palabras de ánimo humanas pueden ser pasajeras o incluso insuficientes. El consuelo divino penetra hasta el fondo del alma, sanando heridas invisibles y fortaleciendo la esperanza. Este consuelo es una experiencia espiritual,
que renueva, que transforma el dolor en una oportunidad para acercarse más a Dios y descubrir una paz que sobrepasa todo entendimiento. La presencia del Espíritu Santo es el consuelo vivo que permanece aun cuando las circunstancias externas no cambian de inmediato. Para comprender mejor esta promesa, podemos recordar la historia del pueblo de Israel en su exilio, cuando atravesaron tiempos de gran tristeza y desesperanza. En medio de su sufrimiento, Dios les habló a través de los profetas con palabras de esperanza y restauración. Les prometió que las lágrimas serían reemplazadas por gozo, y que un día serían liberados para volver a la tierra prometida. Este relato bíblico nos enseña que el consuelo de Dios no solo llega en el plano espiritual, sino que también se manifiesta en cambios concretos en nuestra vida, en liberación, renovación y en la restauración de lo perdido. Además, el consuelo divino es un llamado a la paciencia y a la confianza. Muchas veces, en el dolor, queremos que las respuestas y las sanidades sean inmediatas. Sin embargo, Dios obra en tiempos perfectos, y su consuelo puede manifestarse de formas sutiles al principio: una palabra de aliento, una oración respondida, una presencia invisible pero real que sostiene. Estos momentos de paz interior son señales de que Dios está trabajando, que su amor nunca falla y que su consuelo es firme. Esta realidad nos invita a no rendirnos, a mantenernos firmes aun cuando la situación parezca dura. Otra dimensión importante de esta promesa es la dimensión comunitaria. Dios utiliza a personas, a la iglesia, para ser canales de consuelo y amor para quienes están llorando. La solidaridad, la oración compartida y el apoyo mutuo son expresiones tangibles del consuelo divino en medio del sufrimiento. Cuando abrimos nuestro corazón para recibir y también para dar consuelo, participamos en el ministerio de restauración que Dios ha diseñado para su pueblo. Así, el dolor se convierte en puente de comunión y fortaleza, y nadie queda solo en sus lágrimas. Es esencial también entender que la bendición "bienaventurados los que lloran" no significa que el sufrimiento es algo deseable o que debemos buscarlo, sino que Dios honra y bendice a quienes, en medio del dolor, mantienen su fe y su corazón abierto a recibir su consuelo. No estamos llamados a una fe superficial o sin pruebas, sino a una confianza profunda que se sostiene incluso cuando las lágrimas caen. Esta bendición es un recordatorio de que Dios está más cerca de los que sufren y que su consuelo es una recompensa para aquellos que no pierden la esperanza. Para aplicar esta promesa en nuestra vida diaria, es importante cultivar una relación íntima con Dios, donde el llanto sea escuchado y acogido. En lugar de esconder nuestras lágrimas o sentir vergüenza por mostrar nuestra vulnerabilidad, podemos acercarnos a Dios con un corazón sincero, confiando en que Él nos recibe tal como somos. La oración en momentos de dolor se convierte en un canal poderoso para experimentar ese consuelo que sana, que renueva y que da fuerzas para seguir adelante. Finalmente, esta promesa nos invita a mirar hacia el futuro con esperanza. Aunque hoy estés en medio de una prueba, aunque las lágrimas parezcan no tener fin, recuerda que Dios tiene preparado un consuelo eterno y duradero. En el cielo, donde no hay más dolor ni llanto, Él enjugará todas las lágrimas de sus hijos. Esta esperanza celestial nos fortalece y nos impulsa a continuar caminando, sabiendo que el consuelo de Dios trasciende esta vida y nos acompaña siempre. En conclusión, la promesa de consuelo que Dios ofrece a los que lloran es una verdad profunda y transformadora. No importa cuán grande sea tu dolor, Dios está contigo, ofreciendo una paz que no se agota y una esperanza que nunca falla. Confía en que tus lágrimas son vistas y valoradas, y que el consuelo divino llegará para restaurar tu alma. Permite que esta verdad penetre en tu corazón y te sostenga en los momentos de oscuridad, porque Dios es el consolador que nunca abandona a sus hijos. En este momento, quiero invitarte a hacer una pausa profunda, a respirar despacio y a abrir tu corazón ante Dios, tal como estás ahora, con todo el dolor, la tristeza o la confusión que llevas dentro. No necesitas palabras elegantes ni oraciones largas. Solo un corazón sincero dispuesto a entregar todo aquello que pesa y a recibir el consuelo que solo Él puede ofrecer. Dios conoce cada lágrima que has derramado, cada herida que te duele en silencio, y está aquí para escucharte y sanar tu
Alma, Señor, te presentamos este corazón herido, cargado de tristeza y agotamiento. Sabes bien las batallas que hemos enfrentado y los momentos en los que sentimos que no podemos más. Hoy entregamos cada lágrima, cada peso que llevamos en nuestro interior, sabiendo que tú eres el único que puede transformar ese dolor en paz verdadera. Te pedimos que tu Espíritu Santo descienda ahora y envuelva nuestro ser con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que calme la tormenta interna y nos dé descanso para el alma. En medio del llanto, confiamos en tus promesas, porque tú dijiste que los que lloran son bienaventurados y que recibirán consolación. Hoy, permitimos que esa consolación penetre en nuestro corazón, que tu amor inunde cada rincón donde hay miedo, tristeza o desesperanza, que podamos sentir tu abrazo invisible, esa presencia que conforta sin palabras y que nos asegura que no estamos solos, que tú caminas con nosotros en cada paso, incluso cuando no lo sentimos. Te entregamos, Señor, todas las dudas que nos paralizan y las preguntas que no tienen respuesta. Reconocemos que muchas veces el dolor nubla nuestra visión y hace difícil entender tus planes, pero confiamos en que tú eres el Dios de la claridad, el que ilumina nuestro camino aún en la oscuridad. Por eso hoy, entregamos todo lo que nos impide avanzar, para que tu luz brille en nuestra vida y nos guíe hacia la esperanza y la renovación. En este instante, te pedimos fortaleza para seguir adelante, no solo la fuerza física, sino una fortaleza profunda que viene del Espíritu, que nos hace resistir y confiar a pesar de las circunstancias. Sabemos que no estamos llamados a cargar solos con nuestras cargas, sino a depositarlas en ti, que eres nuestro refugio seguro. Ayúdanos a recordar que en nuestra debilidad tu poder se perfecciona, y que en medio de las pruebas, tú estás moldeando un testimonio de fe y perseverancia. Queremos que tu paz reine en nuestro interior, esa paz que no depende de lo que ocurre afuera, sino que brota de una confianza firme en ti, que podamos descansar en la seguridad de que, aunque las circunstancias no cambien inmediatamente, tú estás trabajando para nuestro bien. Que esta paz sea un ancla para nuestra alma, un sostén que no se mueve ante la tormenta y que nos permite seguir mirando hacia ti con esperanza. Te pedimos también, Señor, por sanidad para las heridas invisibles, esas que no pueden ser vistas por los ojos humanos pero que causan sufrimiento profundo. Sana nuestro corazón herido, nuestra mente agobiada y nuestro espíritu cansado. Renueva nuestra alegría, restaura nuestra confianza y fortalece nuestro amor. Que podamos experimentar la plenitud de vida que prometiste, incluso en medio del dolor, y que podamos ser luz para otros que también atraviesan momentos difíciles. Señor, te damos gracias porque, aunque a veces no comprendamos el porqué del sufrimiento, sabemos que todo tiene un propósito en tus manos, que cada lágrima, cada experiencia dolorosa, puede ser usada para un bien mayor, para crecimiento, para profundizar nuestra fe y para acercarnos más a ti. Ayúdanos a mantenernos firmes en esta verdad, a no perder la esperanza ni la fe, y a confiar que tú transformas el dolor en gloria. Finalmente, te pedimos que tu amor nos envuelva y nos sostenga cada día, que podamos despertar con la certeza de que no estamos solos, que tus brazos están abiertos para recibirnos y que tu gracia es suficiente para cada jornada, que en cada amanecer podamos renovar nuestro compromiso de seguir confiando en ti, de buscarte en la oración y de descansar en tu presencia. Que tu paz nos acompañe hoy y siempre. En este tiempo de oración, te invitamos a quedar en silencio por unos momentos, dejando que estas palabras se conviertan en un diálogo íntimo entre tu alma y Dios. Permite que su espíritu hable en lo profundo de tu ser, que susurre palabras de consuelo, que llene de esperanza lo que parece vacío y que restaure la alegría donde hubo tristeza. Recuerda que el Dios que cuenta cada lágrima está contigo ahora, amándote y consolándote con ternura infinita. Que esta oración sea un refugio para tu alma, un bálsamo para tu corazón y un puente que te acerque a la paz verdadera. No importa lo que estés enfrentando, hoy es un día para entregarlo todo a Dios y recibir su amor sanador. Respira profundo, siente su presencia y permite que su consuelo transforme tu vida desde adentro hacia afuera, porque en sus brazos tu llanto se convierte en esperanza,
y tu dolor en un testimonio de fe inquebrantable. En la vida, hay momentos en los que el dolor parece eterno, como una noche sin fin que oscurece nuestro corazón y nubla nuestra esperanza. Pero la palabra de Dios nos recuerda con una certeza inquebrantable que esa oscuridad es temporal, y que tras cada noche de llanto, el amanecer de la alegría está destinado a llegar. El Salmo 30:5 declara con poder: por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Este versículo es una promesa divina que nos invita a sostenernos firmes, aunque la tristeza y el sufrimiento nos envuelvan ahora. ¿Cómo entender esta transformación profunda que Dios opera en nuestro interior? ¿Cómo podemos mantener la fe cuando la noche parece interminable? El dolor que hoy sientes, aunque intenso y real, es el mismo que, en manos de Dios, se convierte en el testimonio más valioso que puedas ofrecer. No es un sufrimiento sin propósito, ni un llanto perdido en el viento. Es el terreno fértil donde crecen las semillas de tu victoria. La historia de tantos personajes bíblicos nos confirma que el sufrimiento, lejos de ser el final, es el principio de una nueva etapa llena de bendición. David, quien escribió este salmo, conoció momentos de angustia profunda, persecución y temor, pero en medio de esa oscuridad, mantuvo su esperanza en el Dios que no abandona. Su experiencia nos anima a confiar en que, aunque la noche sea larga, el amanecer es seguro. Esta transición del llanto a la alegría no es solo una cuestión de tiempo, sino de transformación espiritual. Dios no promete eliminar el dolor inmediatamente, pero sí promete caminar contigo en él y sanarte con su amor. Cada lágrima que derramas es como un grito que Él escucha, y en su tiempo perfecto, convertirá ese dolor en gozo, esa tristeza en una fuerza que inspire y aliente a otros. La victoria no es la ausencia de pruebas, sino la certeza de que Dios está obrando en medio de ellas, moldeando tu carácter y tu fe para que sean testimonio vivo de su poder y fidelidad. Es importante reconocer que muchas veces la noche del sufrimiento se siente como un aislamiento profundo, una soledad que parece invencible, pero en esa aparente soledad, Dios está más cerca que nunca. Él se acerca a tu corazón herido, no para ignorar tu dolor, sino para abrazarlo y usarlo como un puente hacia la restauración. La presencia divina no elimina el llanto, pero le da sentido, le otorga un propósito más allá de lo que podemos entender. Esa promesa de alegría es un faro que ilumina la oscuridad y nos invita a no perder la esperanza. Es esencial también entender que la bendición, bienaventurados los que lloran, no significa que el sufrimiento es algo deseable o que debemos buscarlo, sino que Dios honra y bendice a quienes, en medio del dolor, mantienen su fe y su corazón abierto a recibir su consuelo. No estamos llamados a una fe superficial o sin pruebas, sino a una confianza profunda que se sostiene incluso cuando las lágrimas caen. Esta bendición es un recordatorio de que Dios está más cerca de los que sufren y que su consuelo es una recompensa para aquellos que no pierden la esperanza. Para aplicar esta promesa en nuestra vida diaria, es importante cultivar una relación íntima con Dios, donde el llanto sea escuchado y acogido. En lugar de esconder nuestras lágrimas o sentir vergüenza por mostrar nuestra vulnerabilidad, podemos acercarnos a Dios con un corazón sincero, confiando en que Él nos recibe tal como somos. La oración en momentos de dolor se convierte en un canal poderoso para experimentar ese consuelo que sana, que renueva y que da fuerzas para seguir adelante. Finalmente, esta promesa nos invita a mirar hacia el futuro con esperanza. Aunque hoy estés en medio de una prueba, aunque las lágrimas parezcan no tener fin, recuerda que Dios tiene preparado un consuelo eterno y duradero. En el cielo, donde no hay más dolor ni llanto, Él enjugará todas las lágrimas de sus hijos. Esta esperanza celestial nos fortalece y nos impulsa a continuar caminando, sabiendo que el consuelo de Dios trasciende esta vida y nos acompaña siempre. En conclusión, la promesa de consuelo que Dios ofrece a los que lloran es una verdad profunda y transformadora. No importa cuán grande sea tu dolor, Dios está contigo, ofreciendo una paz que no se agota y una esperanza que nunca falla. Confía en que tus lágrimas son vistas y valoradas, y que el consuelo divino llegará para restaurar tu alma. Permite que esta verdad penetre en tu corazón y te sostenga en los momentos de oscuridad,
porque Dios es el consolador que nunca abandona a sus hijos. En este momento, quiero invitarte a hacer una pausa profunda, a respirar despacio y a abrir tu corazón ante Dios, tal como estás ahora, con todo el dolor, la tristeza o la confusión que llevas dentro. No necesitas palabras elegantes ni oraciones largas. Solo un corazón sincero dispuesto a entregar todo aquello que pesa y a recibir el consuelo que solo Él puede ofrecer. Dios conoce cada lágrima que has derramado, cada herida que te duele en silencio, y está aquí para escucharte y sanar tu alma. Señor, te presentamos este corazón herido, cargado de tristeza y agotamiento. Sabes bien las batallas que hemos enfrentado y los momentos en los que sentimos que no podemos más. Hoy entregamos cada lágrima, cada peso que llevamos en nuestro interior, sabiendo que tú eres el único que puede transformar ese dolor en paz verdadera. Te pedimos que tu Espíritu Santo descienda ahora y envuelva nuestro ser con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que calme la tormenta interna y nos dé descanso para el alma. En medio del llanto, confiamos en tus promesas, porque tú dijiste que los que lloran son bienaventurados y que recibirán consolación. Hoy, permitimos que esa consolación penetre en nuestro corazón, que tu amor inunde cada rincón donde hay miedo, tristeza o desesperanza, que podamos sentir tu abrazo invisible, esa presencia que conforta sin palabras y que nos asegura que no estamos solos, que tú caminas con nosotros en cada paso, incluso cuando no lo sentimos. Te entregamos, Señor, todas las dudas que nos paralizan y las preguntas que no tienen respuesta. Reconocemos que muchas veces el dolor nubla nuestra visión y hace difícil entender tus planes, pero confiamos en que tú eres el Dios de la claridad, el que ilumina nuestro camino aún en la oscuridad. Por eso hoy, entregamos todo lo que nos impide avanzar, para que tu luz brille en nuestra vida y nos guíe hacia la esperanza y la renovación. En este instante, te pedimos fortaleza para seguir adelante, no solo la fuerza física, sino una fortaleza profunda que viene del Espíritu, que nos hace resistir y confiar a pesar de las circunstancias. Sabemos que no estamos llamados a cargar solos con nuestras cargas, sino a depositarlas en ti, que eres nuestro refugio seguro. Ayúdanos a recordar que en nuestra debilidad tu poder se perfecciona, y que en medio de las pruebas, tú estás moldeando un testimonio de fe y perseverancia. Queremos que tu paz reine en nuestro interior, esa paz que no depende de lo que ocurre afuera, sino que brota de una confianza firme en ti, que podamos descansar en la seguridad de que, aunque las circunstancias no cambien inmediatamente, tú estás trabajando para nuestro bien. Que esta paz sea un ancla para nuestra alma, un sostén que no se mueve ante la tormenta y que nos permite seguir mirando hacia ti con esperanza. Te pedimos también, Señor, por sanidad para las heridas invisibles, esas que no pueden ser vistas por los ojos humanos pero que causan sufrimiento profundo. Sana nuestro corazón herido, nuestra mente agobiada y nuestro espíritu cansado. Renueva nuestra alegría, restaura nuestra confianza y fortalece nuestro amor. Que podamos experimentar la plenitud de vida que prometiste, incluso en medio del dolor, y que podamos ser luz para otros que también atraviesan momentos difíciles. Señor, te damos gracias porque, aunque a veces no comprendamos el porqué del sufrimiento, sabemos que todo tiene un propósito en tus manos, que cada lágrima, cada experiencia dolorosa, puede ser usada para un bien mayor, para crecimiento, para profundizar nuestra fe y para acercarnos más a ti. Ayúdanos a mantenernos firmes en esta verdad, a no perder la esperanza ni la fe, y a confiar que tú transformas el dolor en gloria. Finalmente, te pedimos que tu amor nos envuelva y nos sostenga cada día, que podamos despertar con la certeza de que no estamos solos, que tus brazos están abiertos para recibirnos y que tu gracia es suficiente para cada jornada, que en cada amanecer podamos renovar nuestro compromiso de seguir confiando en ti, de buscarte en la oración y de descansar en tu presencia. Que tu paz nos acompañe hoy y siempre. En este tiempo de oración, te invitamos a quedar en silencio por unos momentos, dejando que estas palabras se conviertan en un diálogo íntimo entre tu alma y Dios. Permite que su espíritu hable en lo profundo de tu ser, que susurre palabras de consuelo,
que llene de esperanza lo que parece vacío y que restaure la alegría donde hubo tristeza. Recuerda que el Dios que cuenta cada lágrima está contigo ahora, amándote y consolándote con ternura infinita. Que esta oración sea un refugio para tu alma, un bálsamo para tu corazón y un puente que te acerque a la paz verdadera. No importa lo que estés enfrentando, hoy es un día para entregarlo todo a Dios y recibir su amor sanador. Respira profundo, siente su presencia y permite que su consuelo transforme tu vida desde adentro hacia afuera, porque en sus brazos, tu llanto se convierte en esperanza y tu dolor en un testimonio de fe inquebrantable. En la vida, hay momentos en los que el dolor parece eterno, como una noche sin fin que oscurece nuestro corazón y nubla nuestra esperanza. Pero la palabra de Dios nos recuerda con una certeza inquebrantable que esa oscuridad es temporal, y que tras cada noche de llanto, el amanecer de la alegría está destinado a llegar. El Salmo 30:5 declara con poder: por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Este versículo es una promesa divina que nos invita a sostenernos firmes, aunque la tristeza y el sufrimiento nos envuelvan ahora. ¿Cómo entender esta transformación profunda que Dios opera en nuestro interior? ¿Cómo podemos mantener la fe cuando la noche parece interminable? El dolor que hoy sientes, aunque intenso y real, es el mismo que, en manos de Dios, se convierte en el testimonio más valioso que puedas ofrecer. No es un sufrimiento sin propósito, ni un llanto perdido en el viento. Es el terreno fértil donde crecen las semillas de tu victoria. La historia de tantos personajes bíblicos nos confirma que el sufrimiento, lejos de ser el final, es el principio de una nueva etapa llena de bendición. David, quien escribió este salmo, conoció momentos de angustia profunda, persecución y temor, pero en medio de esa oscuridad, mantuvo su esperanza en el Dios que no abandona. Su experiencia nos anima a confiar en que, aunque la noche sea larga, el amanecer es seguro. Esta transición del llanto a la alegría no es solo una cuestión de tiempo, sino de transformación espiritual. Dios no promete eliminar el dolor inmediatamente, pero sí promete caminar contigo en él y sanarte con su amor. Cada lágrima que derramas es como un grito que él escucha, y en su tiempo perfecto, convertirá ese dolor en gozo, esa tristeza en una fuerza que inspire y aliente a otros. La victoria no es la ausencia de pruebas, sino la certeza de que Dios está obrando en medio de ellas, moldeando tu carácter y tu fe para que sean testimonio vivo de su poder y fidelidad. Es importante reconocer que muchas veces la noche del sufrimiento se siente como un aislamiento profundo, una soledad que parece invencible, pero en esa aparente soledad, Dios está más cerca que nunca. Él se acerca a tu corazón herido, no para ignorar tu dolor, sino para abrazarlo y usarlo como un puente hacia la restauración. La presencia divina no elimina el llanto, pero le da sentido, le otorga un propósito más allá de lo que podemos entender. Esa promesa de alegría es un faro que ilumina la oscuridad y nos invita a no perder la esperanza.